con el auspicio del Grupo Digama. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala, nuestro productor. Estaremos en la conducción del presente programa, el último del año 2024. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Bueno, Miguel, la edición del pasado sábado 14 tuvimos unas declaraciones del nuevo titular de Petroperú, Alejandro Narváez, que fueron tomadas por nuestro equipo de Rumbo Minero precisamente en la refinería de Talara, y hemos tenido muchos comentarios, repercusiones y aspectos que siempre tratan de medir si realmente se podrá cumplir los objetivos del ingeniero Narváez. Por eso tenemos ahora como invitado a César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú y también un consultor privado en temas de hidrocarburos, de energía, para ver si nos esclarece este punto. Hay bastante optimismo por parte del ingeniero Narváez sobre el tema, sobre el futuro de Petroperú. El año 2025 va a ser un año bastante complicado. Vamos a ver si las cifras nos acompañan, ¿no? Ojalá que se cumplan sus objetivos. Tenemos otro invitado. Sí, también vamos a tener a Carlos Gálvez. Él es expresidente y director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y vamos a tratar un poco el tema del panorama electoral también de cara al 2025 y cómo pues, eso podría afectar a la minería legal y también el poder que está teniendo la minería ilegal en ese aspecto. Sin duda, un buen programa. Vamos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que el gobierno está en la ruta correcta respecto al proyecto cuprífero Tía María, ubicado en Arequipa. Montero sostuvo que es prioridad de su gestión impulsar grandes proyectos de inversión minera en cobre, un mineral con futuro y trascendencia mundial para el cambio de matriz energética y la electromovilidad. El director general de Volcan, compañía minera, Luis Fernando Herrera, aseguró que la empresa no venderá activos sin valor en 2025. Herrera resaltó que se enfocarán en iniciar producción en su proyecto Romina, lo que requerirá una inversión importante en 2025 para conseguir que el proyecto esté operativo en la primera mitad de 2026. El PBI asociado a la minería tradicional ocupa el 70% de la canasta de exportaciones, reveló un reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en nuestros estudios el ingeniero César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, con quien vamos a dialogar sobre el futuro de esta empresa estatal, sobre todo qué es lo que le espera en el año 2025. César, siempre un placer tenerte en el programa. Gracias, César. Gracias, Miguel. Buenos días. El actual titular de Petroperú, el ingeniero Narváez, está evidentemente en una ofensiva mediática anunciando con mucho entusiasmo que es posible recuperar la empresa. Al 2030 tiene fijado también el hecho de que Petroperú pueda mantener o ganar o adjudicarse los lotes 1, 6, Z, 69 en el Zócalo continental. ¿Cuán viable ves todo esto? Mira, de hecho los lotes 1, 6 y Z69 le deja renta a Petroperú, lo que llaman renta petrolera. Es decir, entre el precio de venta y los costos de producción le queda un margen y eso está yendo a Petroperú. Mirado así, como un tema de flujo de caja, por supuesto les cae bien. Claro. Pero el tema hay que pensar... El problema es el procedimiento para adjudicárselo, ¿no? Claro, pero el tema central es todos esos lotes que son muy antiguos tienen producción declinante, se va bajando el volumen. Y cuanto más declinantes van en contra del propio Petroperú, que necesita crudo ligero para manejar Talara. Entonces la pregunta es con qué dinero vas a hacer inversiones para evitar la declinación acelerada que tiene. Buen punto. Y eso no se está ofreciendo. Lo que están haciendo es a la boliviana, ¿no? Me quedo con la renta y con esa renta pues tengo un paliativo a mis deudas. Esa es la mirada. Ahora, los 3 lotes han sido anunciados por Perú Petro un concurso para el próximo año. Pero ahora el discurso del señor Narváez lo que dice es quiero el 1 y el 6, no dice nada del 769. Y bueno, dice, y tengo el apoyo de la presidenta. Entonces y el señor director, el presidente de Perú, el señor Mantilla, ha salido y dice, esto se va al privado. Vamos a ver en qué termina eso. Mi pronóstico es que termina y que el señor Mantilla se va a su casa.
Eso va a ser pronóstico. Yo estoy de acuerdo con el señor Mantilla, no que se vaya a su casa, sino que debe licitarse y que debe ganar quien debe ganar con compromiso de inversión, que es el gran problema que tiene. De acuerdo. César, bueno, durante estas últimas semanas el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, hizo algunos anuncios como que indicando que Petroperú no era una empresa quebrada, ¿no? Uno de ellos porque ellos cumplían con sus compromisos, sobre todo de pagos con los trabajadores. ¿Cuánto depende Petroperú, el futuro de Petroperú, de la adjudicación de estos lotes 1 y 6 de forma directa? Ya han hablado que no es legal. Ha salido incluso la presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, María Julia Ayba, indicando pues que estos deberían pasar a una licitación. Petroperú estaría en condiciones de participar de esta licitación si es que se diera. Y la segunda pregunta también es que si hay empresas interesadas en explotar estos lotes. A ver, vamos por partes, ¿no? Al estilo Jackson, bien. Mira, primero eso de que no estoy en quiebra, no estoy en insolvencia, pero pago mis cuentas. Claro, que no se dice que pagas tus cuentas porque el Estado te da la plata. Esa es la versión petrolera de no se cayó, sino se desplomó, ¿no? Esa es la versión petrolera. El tema es que sí necesitan el apoyo del Estado. Y si hasta el momento han podido ir cumpliendo sus obligaciones, inclusive las que vienen este mes, el Estado se la está cubriendo. Un decreto de urgencia que ha dado en septiembre que le va a pagar obligaciones este mes por 170 millones de dólares. Entonces, si no hay el apoyo del Estado, no van a poder seguir. Ahora, los lotes. Está pidiendo el 1 y el 6. El 1 tiene una producción magra, ¿no? 500 barriles diarios. El Z69 tiene una producción mayor, tiene producción como 5.000 barriles diarios. ¿Por qué no lo piden? Porque es bien complejo, es una operación en el mar, no hay el personal apropiado de parte de Petroperú y las plataformas que son muy antiguas se están completamente deterioradas y cada deterioro significa un impacto ambiental, por eso no lo tocan. Ahora, ¿cuánto recaudan? La verdad, como dirían en criollo, un sencillo, ¿no? Para la necesidad de Petroperú, que paga obligaciones de 340 millones de dólares al año, que son obligaciones financieras, y que tiene que provisionar 125 más para pagar una deuda en 2032, esto no representa ni 50 millones de dólares. O sea, ayuda, pero no es trascendente. Pero hoy día, pues, que hay que recorrer dinero donde se pueda, pues le resulta vital. Por eso es la pelea. La pregunta es qué va a hacer el gobierno. Ahora, la presidenta, la directora del capítulo de petróleo, de petróleo, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero yo creo que los gremios empresariales que antes se llamaban poderes fácticos ahora ya no tienen ningún poder. El poder fáctico está en los mineros ilegales, madre de Dios, de patas, esos son los verdaderos poderes fácticos. Entonces, está bien un discurso que yo estoy de acuerdo, pero su efecto va a ser nulo. Yo creo que acá se han cerrado y mi pronóstico, reitero, es van a dárselo a Petroperú y el señor Mantilla se viene a su casa. Eso es lo que va a ocurrir. Aludía al entusiasmo del ingeniero Narváez, presidente de Petroperú, y a esta estrategia de sostenibilidad, como lo ha llamado, hasta el 2030, en la que pretenden mejorar estos activos, motores, que son la gobernanza, la parte ambiental, la parte social. ¿Cómo ves tú en general? ¿Has estudiado lo de la estrategia? Sí, lo he visto, porque por mi trabajo tengo que ver este tipo de cosas. Pero bueno, mira, el concepto de sostenibilidad en el tema petrolero pasa por la transición energética. Es decir, vamos migrando de fósiles, ¿no?, hacia renovables. Los fósiles están muy fuertes en el Perú, están imponiendo la agenda política. Pero él habla de transición, inclusive en el primer punto habla de transición energética. Transición sería pasar del petróleo al gas, que en Europa le llamamos energía verde de transición, ¿no? Que la verdad no tiene nada de sostenible eso. Pero bueno, al menos es mejor que el petróleo crudo y sus derivados. Pero eso se necesita dinero, pues. A ver, pregunto, Petroperú, ¿qué operación gasífera tiene? Tiene una que se le dieron por default en Arequipa, Pacó y Tacna, que no puede habilitar los domicilios que tiene que habilitar porque no tiene fondos. Los fondos son del Tesoro Público. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué han hecho empresas, por ejemplo, Rexol, que a nivel internacional sí se ha jugado el tema de transición energética, porque ahí sí se habla de veras? Y lo que ha ido pasar de producción petrolera a producción termoeléctrica, a gas natural.
un primer paso. ¿Estamos en condiciones o no? Entonces, cualquier transición energética pasa por inversiones. Y el gran problema es que hoy día Petroperú no tiene dinero. No, con la pérdida sistemática que ha tenido Petroperú del grado de inversión, también cada día le es más difícil, por lo menos en el momento, ¿no?, apalancar financieramente. Y un buen momento, diría yo, porque o sea, las obligaciones continúan, 340 millones de dólares al año, y el 2032, que está a la vuelta de la esquina, se le vence 1.000 billones. ¿La liquidación de bonos cómo anda? O sea, digamos, los bonos han depreciado, los del 2032 cerca de 28%, los del 2047 cerca de 40% de depreciación. En eso andan. Y cada vez que dan un apoyo suben un poquito, ¿no?, porque el fisco pone plata. Y yo creo, y yo lo que he venido diciendo, nos vemos en el próximo apoyo. Creo que va a haber de todas maneras, y no es que yo exagere, porque me han dicho que soy un exagerado. Mira, cuando tú haces la ecuación, los ingresos que podría tener Petroperú, ¿cómo calculo los ingresos? El margen que dice Petroperú va a tener, y voy a suponer que es verdad. El volumen que va a producir, vamos a suponer que es verdad. Ese dinero yo lo calculo y le resto gastos administrativos y de ventas, ¿no? Lo que hay que pagar, lo que hay que provisionar, sin contar lo que tienen que invertir para bajar la azufre a 10 partes por millón, sin contar eso, le faltan 136 millones de dólares cada año. Así que el resto son buenas intenciones, discursos para la prensa, titular para la prensa de color salmón, de papel color salmón. De eso estamos hablando, ¿no? César, una de las acciones que está implementando Petroperú es la recuperación del mercado, ¿no?, de combustibles. Se están enfocando eso. Bueno, actualmente tienen un 28% de participación y planean alcanzar un 38% para el 2025, en la cual tienen un promedio de 720 estaciones de servicio y 18 plantas de venta. ¿Cómo ves ese tema? ¿Es factible recuperar el mercado? También que es otro de los caballitos de batalla que ha planteado el ingeniero Alejandro Narváez. Discurso, ¿no? Un poco más de discurso. Mira, y tampoco no exagero cuando digo discurso. Las 740 estaciones, una es propia, el resto son afiliados, que no está mal, le compran combustible. Petroperú día realmente es 25, parece que le han pasado 3 puntos más de la noche a la mañana, 25% de declaración de parte. ¿Ya? Entonces, con producción propia, con Talara, podrían aspirar a llegar a 31, 6 puntos más. ¿Ya? Si produce en el régimen que dicen producir, que es casi el 90% de su capacidad, que es bastante, 6 puntos. Pero 6 puntos se ganan ¿cómo? Por precio, porque acá no hay diferencia de calidad. O sea, los importados en la Pampilla tienen la misma calidad que Petroperú. Entonces, eso tiene que ganárselo por precio. Si gana por precio, significa baja margen. Es la única forma de bajar este precio y ser competitivo. Entonces, si quieren ganar 6 puntos, la pregunta es, tú dices que vas a traer 20 dólares por barril, ¿cómo se afecta ese 20? Para medida que afecte ese 20 a la baja, menos posibilidad de pagar deuda. Y luego, si hasta ahí llegas a 31. ¿Y cómo subimos a 38? Siendo importador de diésel, que Petroperú lo ha hecho en su momento. ¿Ya? Entonces, solamente si tú quieres el 10% del volumen total de diésel, cubrirlo, más allá de tu producción propia, quieres cubrirlo, tienes que actuar de importador y para eso necesitas capital de trabajo. Claro. Si te lo da el fisco, lo podrás hacer. Si no te lo da, no vas a poder hacer. ¿Y con quién compite? Nada menos con ExxonMobil, con Relapasa, con Marathon y Valero Energy. 3 empresas multinacionales que son traders a la vez. Entonces yo veo muy difícil, muy optimista la posibilidad de crecer esos volúmenes de mercado. Y peor aún, al próximo año, pues tendría que sacrificar severamente el margen, en una parte llegar a 31 y el resto tener capital de trabajo para importar diésel, porque no hay otro. Estamos a fin de año, César, y es tiempos de balances y no podemos evitar consultarte sobre lo que ha sido el acontecimiento político en el sector energía, minas, hidrocarburos, como ha sido la falta de convicción, probablemente el ingeniero Rómulo Mucho, para poder defender toda una propuesta que el anterior directorio de Petroperú había realizado, la de Oliver Starr. ¿Cómo ves tú al nuevo titular de Energía y Minas de cara a Petroperú, en base a todo lo que ha venido declarando? ¿Se someterá políticamente por fin siempre igual a la voluntad de la señora Boluarte? ¿Mantendrá un poco de autonomía e independencia?
si quiere permanecer en el puesto, se va a someter. Pues. Así de sencillo. Eso le pasó a Rómulo Mucho. Rómulo Mucho entró con muchos bríos el día 1 y dijo, pero está en quiebra. Claro, técnicamente no era lo real, pero está en difícil situación. Al día siguiente se rectificó y después terminó aceptando los directores que hoy día tenemos. Igual no lo sostuvieron ante el Congreso. Eso mismo va a pasar con este ministro. ¿Qué más? Lo veo menos firme con Rómulo Mucho, lo veo más buena gente, más buenito. Y acá es un tema de confrontación. Pues. Más simpático. Más simpático, más empático, hoy día en el lenguaje de moda. Lenguaje de moda. César, que tengas un feliz año 2025, te deseamos lo mejor y siempre agradecidos por tu contribución en Rumbo Minero a esclarecernos todos los aspectos en torno a Petroperú. Gracias a ti, Miguel, César, y bueno, ojalá que el próximo año sea feliz año, un año preelectoral, ¿no? Un año preelectoral. Dios nos coja confesados. César Gutiérrez Peña, consultor en materia de energía, hidrocarburos y también expresidente de Petroperú, estuvo con nosotros. Una pausa comercial y retornamos. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. En nuestro bloque American Mining tenemos el gusto, como siempre, de presentar a José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, que nos ha acompañado durante todo este tiempo acá en Lima, ya próximo seguramente a retornar a Nueva York para darnos todos los alcances de su visión internacional de lo que pasa en la minería. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Encantado, César, siempre estar con Bueno, usted. Estamos terminando el año y hay que hacer un balance en base a los fundamentos, sobre todo macroeconómicos peruanos, que permite siempre hacer respirar a la economía. Sin embargo, un crecimiento mediocre que no alcanza más que el 3, o puede ser el 3,2%, como había proyectado originalmente el Banco Central de Reserva, y que podría ser todavía mucho más movilizado si ponemos en operación importantes megaproyectos, uno de ellos minero, como es, por ejemplo, Tía María. ¿Cómo ves la perspectiva de estos fundamentos para el año 2025? El próximo año, después de un año que fue bastante estable, César, como señalas, la economía peruana creció 2,8%, en línea con lo esperado, y en un año en donde la producción de cobre no llegó a los objetivos, y nos seguimos enfocando en el cobre, que sigue siendo el metal fundamental en el Perú, después de producir 2,78 millones de toneladas el año pasado, en el año 23, en el año 24 se produjeron 2,8. Por encima del año anterior, es decir, las dinámicas se han mantenido, los proyectos han ido avanzando, las expectativas en los próximos años, que es de los 54 proyectos que están en cartera, se cumplan por lo menos 14. Tenemos información de que Tía María ya está en proceso de ejecución, independientemente de los conflictos que deberían ir hacia adelante. Las perspectivas de las compañías mineras, particularmente las de cobre en el Perú, donde tenemos a los grandes jugadores del cobre a nivel global, es que los incrementos en las cotizaciones del cobre son seculares, es decir, que van a suceder no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, y cumplir con ese mediano plazo va a requerir que los proyectos se sigan ampliando. Venimos de precios promedio del cobre de $3.30 la libra, llegamos a 5.2, cerramos alrededor de 4 y pico, pero esas dinámicas deberían seguir coadyuvando al sector minero peruano en particular y al global en general, a que las dinámicas mineras sigan siendo positivas. La minería a nivel global se está moviendo alrededor de las dinámicas de crecimiento global entre la China y la transición energética. China, que crecía a niveles del 9%, ya no crece más del 5%, sigue siendo un país que demanda cantidades importantes en términos de metales y minerales. Sin embargo, la transición energética, cuando se empieza a consolidar y el proceso va a ser más lento, ha sido más lento de lo esperado, particularmente en la electromovilidad, con las nuevas políticas de Trump, podría desacelerarse más. Por lo tanto, los realineamientos mineros podrían no ser los que se esperaban hace 2 o 3 años, claro, pero no van a cambiar fundamentalmente en la medida que las perspectivas son
de largo plazo y que las expectativas al mismo tiempo son de que secularmente los precios de los minerales críticos se sigan recuperando hacia adelante. Esa transición energética a la que aludes nos lleva también a mirar cómo ha sido la dinámica de los acuerdos medioambientales sostenibles en las últimas dos versiones de COP que hemos tenido, la COP del 28 y la COP 29, 2023 y 2024, que además se centra en el proceso de descarbonización y compensar al sur global por los impactos y los daños que se pueden haber producido. ¿Cómo observas todo esto para el año 2025? Es correcto, hemos tenido grandes logros en los 2 últimos años en lo que se refiere a los acuerdos de París del 2015 y en la COP29 de Bakú se consolidan finalmente cuando se crean, se triplica la asistencia a las naciones del sur global por los daños de que generan las emisiones de carbono en el norte global. Sin embargo, siguen siendo 1/3 de lo que se requiere. Se aprobaron 300.000 millones hasta el 2035, se requiere 1 trillón. Y por otro lado, la agenda de la descarbonización continúa. ¿Cuáles son los retos en este año 2025? Volvemos, como casi en todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, en lo que decida la nueva administración Trump, que ha amenazado en volverse a retirar de los acuerdos de París del 2015. Ya lo había hecho en su gobierno anterior. La administración Biden volvió. Y por otro lado, si va a tocar o no las leyes de la administración Biden que tienen que ver con la infraestructura conducente a la transición energética. La expectativa es que se queden en los acuerdos de París. Y la otra expectativa es que no retrocedan en las leyes de infraestructura porque involucran a estados republicanos que benefician a la propia base política del presidente Trump, con lo cual las dinámicas podrían verse afectadas, pero continuarían hacia lo que va a ser la COP de Belén en Brasil de diciembre del próximo año, en la cual se espera que se concentre en la Amazonía en una nueva perspectiva en los movimientos ambientales y por otro lado que se consoliden las agendas corporativas que incidan en el enfoque en la descarbonización y la promoción a la transición energética que seguirían favoreciendo las dinámicas seculares de los metales y minerales críticos, particularmente el cobre, particularmente por el Perú. Claro, de acuerdo. Muy interesante, José, como siempre. Te deseo que recibas un 2025 que sea bastante venturoso para ti y tu familia. Y te tendremos todavía en las próximas ediciones presentes que vas a estar acá en Lima. Un gran abrazo para ti, José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. Todo lo que hemos conversado con José y otras alcance, por supuesto, usted lo encuentra en la revista Rumbo Minero, la cual puede acceder de una manera absolutamente gratuita. Solamente tiene que ingresar por internet www.rumbominero.com y tendrá la lectura más completa acerca de la dinámica del sector minero. Vámonos con Activos Mineros, APSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya Activos Mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Ya contamos en nuestros estudios con la presencia de
Gálvez Millos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y director de este importante gremio. Y como lo anticipamos también con él, vamos a dialogar acerca de, en este fin de año, del balance que podemos realizar del sector minero 2024 y las perspectivas para el año 2025. Carlos, siempre un gusto tenerte con nosotros. Encantado, gracias por la invitación, Jorge Miguel. Bien, bueno, estamos terminando el año efectivamente 2024 y quizás lo más significativo que ocurrió en el sector es la salida, la censura, a juicio de nosotros bastante apresurada y malévola, del ingeniero Rómulo Mucho, quien, dicho sea de paso, tampoco se la jugó con energía para defender algunos principios elementales, por ejemplo, propuesta del directorio anterior de Petroperú. En fin, ya tenemos una realidad definida con un nuevo titular que es Jorge Montero. ¿Cómo ves tú las oportunidades que tiene el nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas para conducir este sector? Primero que nada, comentar que me apena que hayan sacrificado al ingeniero Rómulo Mucho. Y me apena también que en su momento, cuando hubo la imposición del directorio de Petroperú, él no haya presentado su renuncia porque esa jugada era inaceptable. De acuerdo. Dicho eso, tenemos un nuevo titular. Hay que esperar que haga sus mejores esfuerzos. La verdad es que yo no creo que vaya a llegar muy lejos con los propósitos de la ley de pequeña minería y minería artesanal, porque no es concediendo ad infinitum que se va a poder avanzar. Las cosas tienen que poner en su justa dimensión, tiene que haber cumplimiento de la ley, no puede haber personajes que tengan 77 reinfos, claro, ¿no?, de los cuales el 70-80% están vencidos, pero juegan con ellos. Y eso es un modus operandi. Entonces, si el ministro no es capaz de corregir eso, la verdad es que simplemente se está prestando para el juego que por un lado hacen diversas bancadas del Congreso y por el otro lado, con el Ejecutivo haciendo silencio cada vez que le pasan una ley de esta. Carlos, bueno, hay bastante incertidumbre de los inversionistas respecto al panorama para el próximo año 2025, sobre todo porque estamos en un año preelectoral, ¿no?, donde van a haber muchas campañas políticas. Sabemos de la cantidad de partidos, casi 39 partidos políticos inscritos, que es una barbaridad, y que la minería ilegal pueda influir en estas campañas, que ya hemos visto también algunas financiadas en el Congreso actual. ¿Cuál crees tú que va a ser el papel de la minería ilegal respecto a este financiamiento de campañas y qué se debe hacer para poder frenarlas? Porque, o sea, es algo que hasta ahorita no está penado. En realidad no me cabe la menor duda de que va a haber un crecimiento importante del número de congresistas que van a estar siendo financiados por la minería ilegal. Lo buscan, se prestan y pagan el servicio. Eso significa que la calidad del Congreso también va a ir bajando. Y es una pena porque eso lo que va a impedir es que hagamos el desarrollo adecuado de nuestros proyectos mineros. Ya en estos momentos, esta mañana leía una comunicación en que Argentina ya está apuntando a ser el segundo productor de cobre de Sudamérica. Eso significa que será el segundo productor de cobre del mundo. Ya nosotros hemos perdido el paso tras la República Democrática del Congo y por estas necesidades seguiremos perdiendo el paso. ¿Qué es lo que debe estar ocurriendo en términos de las campañas políticas y su impacto para con inversionistas? Yo siempre le he dicho a los inversionistas que nuestros proyectos son de muy largo plazo. Y estamos hablando de vidas de mina de 30, 40, 50 años, cuando menos. Por lo tanto, un gobierno termina siendo efímero. No importa quién esté en el corto plazo, en el muy corto plazo,
en el gobierno, lo que tendríamos que hacer es trabajar con una mirada de largo plazo. Pero ya cuando se le da a la actividad ilegal la preeminencia, el manejo territorial, el manejo de concesiones con este nuevo dispositivo que permite que la dirección de concesiones de Ingemet sea personal de confianza de quién va a ser, de gente que esté en el gobierno por la vía de los ilegales, pues ya sabemos cuál va a ser la consecuencia. Y eso sí es pernicioso, eso sí va a destruir la institucionalidad y va a ahuyentar a la inversión más de lo que está. Como bien dices, la resiliencia y sobre todo la mirada de largo plazo que se tiene en la inversión minera se ha visto reflejado incluso este año cuando el Ministerio de Energía y Minas ha reportado que hay proyectos de exploración que han sido presentados en la zona más convulsionada del norte del país, justamente en La Libertad y muy cerca a Patás y muy cerca a Poderosa, que ha sido víctima de tantos ataques. El tema de la visión, yo creo, Carlos, que está muy clara dentro del sector minero. El problema es cómo se puede crear una conciencia para que el Estado tenga un empoderamiento mayor a fin de evitar no solamente la ilegalidad, acelerar una buena formalización de los artesanales, de los informales, y en tercer lugar, siempre mantener activa en la mente del ciudadano común y corriente que un motor de desarrollo económico es la minería, como se demostró además y se dijo, y lo dijo Julio Velarde, titular del BCR en la última conferencia anual de ejecutivos. ¿Te parece que esos tres factores son los que deben moverse? Sin ninguna duda, yo creo que el primer elemento que se tiene que estimular, que se tiene que mostrar, que debe tener nuestra población en su mente y en su corazón, es que la actividad ilegal, sea cual fuera, es la que está destruyendo la sociedad y atacando la seguridad de ellos y de sus hijos y nietos. Entonces, mientras no corrijamos eso, toda la población va a estar insegura. El bodeguero, el transportista, el que quiere hacer un pequeño negocio, estará a manos del delito. Segundo, que no se puede permitir que lideren las sociedades del sector político la delincuencia. Allí lo decía José Luis Gil, las actividades delictivas lo primero que buscan es poder económico, luego control territorial por el terror y finalmente control político. Y ya estamos en esa etapa. La población tiene que ser consciente de que ese es su principal enemigo. Y mientras no hagamos que ese mensaje cale en la mente y en los corazones de la gente, no tenemos mucho que hacer. Y por lo tanto, ese es el pensamiento que debe tener el ciudadano cuando va a votar. Que después de haber votado por un delincuente, no se queje, que lo extorsionan, que lo matan y que disparan a la combi. De acuerdo. Carlos, sobre el tema del reinfo, bueno, ya todos sabemos que se ha ampliado por 6 meses hasta el mes de junio del 2025, pero en declaraciones del nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, pues se le ha indicado que va a trabajar, ¿no?, de la mano con la Comisión de Energía y Minas del Congreso para sacar una ley consensuada, ¿no?, con un respectivo reglamento que sea antes, obviamente, de los 6 meses. ¿Cómo ves ese tema? ¿Crees que definitivamente no se va a llegar a cambiar el reinfo y que va a haber una nueva extensión hasta finales del 2025, tal vez más allá? ¿Cómo ves este tema del reinfo? Mira, para mí la cosa es muy clara. Los mineros ilegales no quieren una ley MAPE. No quieren ni ley ni reglamento, por bonito que se lo pongan. Ellos están viviendo el mejor de los mundos, teniendo inmunidad absoluta frente al delito proveniente de la minería ilegal. La tenencia de explosivos y su comercialización, la incursión en concesiones que no les pertenecen, el manejo y tráfico de productos y sustancias químicas, el manejo libre de la comercialización de minerales. Es el vehículo perfecto para blanquear dinero,
está completamente generándose un ecosistema del delito. ¿Ustedes creen que alguien que está viviendo ese paraíso lo va a querer cambiar por una ley ofrecida en 6 meses? Y en 22 años no se ha hecho, porque la formalización, el proceso de formalización lleva 22 años, aunque el REINFO se ha creado en 7. Yo comentaba en un artículo que escribí hace un tiempo, si quieren renovar el REINFO, muy bien, pero que anulen el artículo final complementario del decreto legislativo 1351, que modificó el Código Penal y que de contrabando metió en ese entonces ministra Marisol Perestello, si no me equivoco, un artículo justamente que les daba inmunidad absoluta frente a ese delito. Eliminemos eso y demos la renovación de REINFO que quieran. Ahora, siempre considerando, Carlos, que no debemos mirar la informalidad o la ilegalidad solamente en el sector minero como un aspecto aislado, porque forma parte ya de una trazabilidad en nuestra PEA y en nuestra sociedad. 70% de la economía peruana es informal y tenemos una tradición de informalidad desde la colonia que se asentó en la República. Permíteme corregirte. Sí, ¿cómo no? No es 70%. Ya casi 80%. No voy por ahí. Es 70% o 75% de los trabajadores son informales. Correcto. La economía es más de 80% formal. O sea, las empresas que sustentan a este país son empresas formales. Los trabajadores son los informales. Los trabajadores que son los informales igual hacen empresas, forman parte de la actividad productiva. Pero me estoy refiriendo a porcentaje respecto al PBI. Sí, pero que de todas maneras es alto, pues, ¿no? Porque si comparamos incluso hasta con Chile, esto viene a ser absolutamente al revés. Y en la medida en que no se pueda ni siquiera mejorar la condición laboral de formalización, tampoco lo vamos a hacer con la economía. De tal manera que hace falta, y quisiera tu visión, para que esto tenga pues una perspectiva mucho más profunda y sobre todo, vuelvo a decir, con una trazabilidad que no solamente pues, nos vea a nosotros que tenemos vínculo con el sector minero, como que piteamos por lo puntual y lo concreto de esto, ¿no? Bueno, efectivamente, este es uno más de los elementos que generan esta ilegalidad o informalidad en la economía. Es muy difícil reclamarle a alguien que pague impuestos, que tenga contratación laboral con seguridad social o con seguridad para actividad de riesgo o con cuidado del medio ambiente para gente que está en cualquiera de los sectores, y ya está el sector minero quebrantando todos esos dispositivos. Eso es transversal. En efecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, como siempre, por tus palabras, tus reflexiones aquí en Rumbo Minero. Queremos desearte, siendo el último programa del año 2024, un venturoso 2025, que ojalá en medio de estas condiciones a veces un poco pesimistas que advertimos, no porque lo querramos, sino porque la realidad nos lo indica, sea mejor para todos nosotros. Muchas gracias, César. Lo mejor para todo el equipo de Rumbo Minero. Unas felices fiestas en este fin de semana. Muchas gracias. Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y director de este importante gremio, estuvo con nosotros. Pausa comercial y retornamos. ¡Qué rico! Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los 6.000 millones de dólares, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro
Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com. El Grupo Digama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero America Mining, dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras en el Perú y en toda América. Anuncia en la revista Líder Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios en el sector minero. Más información en www.rumbominero.com. Muy bien, hemos llegado al final del programa, Miguel, y creo que ambas entrevistas, tanto con César Gutiérrez Peña, expresidente de Petroperú, como con Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, nos ha dado pues una perspectiva bastante realista, aunque algunos dirían pesimista, de lo que puede pasar en este año preelectoral 2025, tanto en el sector hidrocarburos, en concreto lo que va a pasar con la empresa Petroperú, y también con el sector minero. A pesar de los anuncios del ingeniero Narváez, auspiciosos, ¿no?, por un 2025 donde se va a iniciar una recuperación de Petroperú, creo que todavía hay una incertidumbre bastante grande sobre el futuro. Y tenemos de que esta darle beneficio de la duda, ¿no?, porque acá no estamos para tirarle piedras a nadie, es un hecho concreto que, pese a toda la controversia que ha generado su designación, como igual la del ingeniero Oscar Vera Gargurevich, que siempre ha sido una persona muy asequible con nosotros en el programa Rumbo Minero, queremos de todas maneras verificar que se vayan a cumplir los objetivos que ellos han trazado, que ojalá los puedan alcanzar, ¿no? Claro, es el deseo de todos los peruanos, ¿no?, que esta entidad salga adelante. Y Carlos Gálvez creo que anticipa muy bien lo que muchos pensamos, ¿no? Reinfo se va a extender, de todas maneras. La buena voluntad del nuevo ministro de Energía y Minas, Montero, para trabajar una ley MAPE con el Congreso, de verdad no vemos las condiciones políticas para que esto prospere. Sobre todo porque ha dicho que estos mineros, que en realidad están mezclados, estamos hablando de mineros, pequeños mineros, artesanales, ilegales, informales, ¿no?, están cómodos como están las cosas. Entonces, dudo mucho que esto pueda cambiar en un futuro cercano. De aquí a 6 meses, lo dudo en realidad. Así es. Siendo el último programa del año, te deseo lo mejor, Miguel, a ti y a toda la familia, lo mismo que le deseamos a todos nuestros televidentes, un venturoso año 2025. Soy César Campos, junto a Miguel Zavala, estuvimos en la conducción de este programa. Nos vemos, como siempre, en los siguientes espacios, pero no se mueva porque viene Perú Construye. Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.